Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, cuando nos sentimos culpables. Cuando hace algo malo y sabe que está mal, ¿cómo se siente? Se siente culpable. Pero le pregunto esto, ¿ha tenido los mismos sentimientos cuando no hace nada malo? Muchas veces nos pasa. La culpa es algo con lo que todos lidiamos en nuestra vida en ocasiones y algunas personas saben cómo lidiar con ella y otras no. Si no sabe cómo lidiar con la culpa, puede ser muy devastador para su vida y muchas personas tienen dificultad en su vida porque no saben lidiar con la culpa. En un grupo de unas 500 personas se hizo un sondeo y les hicieron esta pregunta. ¿Qué experimenta al sentirse culpable? Las respuestas fueron más o menos así. El castigo de Dios. Dios me va a castigar por algo que hice en el pasado. Dios me va a juzgar. Tendré un accidente en mi auto. Mi bebé va a nacer deforme. Las cosas van a ir mal en la vida. Las otras respuestas fueron algo así. Depresión, un sentido de inutilidad, baja autoestima, vergüenza. El otro grupo de respuestas fueron esto: rechazo y aislamiento. Todos esos sentimientos son devastadores y creo que la gente va por la vida sintiendo esto en un grado u otro en gran parte de su tiempo, ¿bien? Quisiera que me acompañe a un versículo ahora. En Efesios capítulo 1, versículo 7, recordará que se nos ha dicho cuál es nuestra relación con Cristo, cómo se nos ha elegido. Dice así en el versículo 7, que en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención, salvación, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Y quisiera que pensemos en lo que acabamos de escuchar. Las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar al perdonar nuestros pecados, las riquezas de su gracia, no nuestro desempeño o comportamiento, ni nuestras promesas, sino las riquezas de su gracia. Bien, una de las mejores formas y quizá uno de los primeros pasos para superar cualquier dificultad es comprender qué la causa. Quisiera que pensemos unos momentos esta mañana. Pensemos en esta idea de luchar con la culpa. Y quiero que pensemos en la fuente de esta culpa, es decir, de dónde viene. Cualquiera sabe de dónde viene, del pecado. Bueno, si toda culpa tuviera su origen en el pecado, sería muy sencillo lidiar con ella, pero no es cierto. No todos los sentimientos de culpa provienen de un acto de pecado. Estos sentimientos provienen de diferentes aspectos de la vida y diferentes cosas, y así comenzaré solamente diciendo, de acuerdo con este pasaje aquí, donde dice que escuché que tenemos redención por su sangre, tenemos perdón de las transgresiones de nuestros pecados, y todo eso es resultado de la gracia de Dios. Bien, si ese es el resultado de su gracia, algo que debemos considerar en todo este tema de la culpabilidad es el hecho de que a veces una de las razones para sentirnos culpables no tiene nada que ver con el pecado. Tiene que ver con una visión errónea de Dios. Y es sorprendente cómo podemos tener una visión errónea de Dios y pensar que algo anda mal y seguir juzgándonos toda nuestra vida. Comenzaré con mi propia vida en este punto. Fui salvo cuando tenía 12 años de edad y cuando fui salvo, Dios estaba muy distante de mí, recuerdo eso. Él estaba en el cielo, yo estaba aquí abajo. Y en esos años de mi vida, tuve la sensación de estar muy distante, al menos porque no tuve un padre y no tuve un hombre a quien acudir o buscar para desahogar mi corazón y sentir que alguien me amara y me cuidara. Dios de alguna manera estaba muy distante. Yo solo oraba a Él, creía en Él, confiaba en Él. Pero de alguna manera Él estaba en algún lugar lejos y yo aquí abajo. Y la mayor parte del tiempo la pasé tratando de
asegurarme que me escuchara y de algún modo salir adelante. Y así pasó todo un año y nunca olvidaré esto. Un día estaba solo en casa, vivíamos en un apartamento en el sótano y me estaba bañando. Era un baño muy pequeño. Y cuando terminé de bañarme, me levanté para salir de la tina y para secarme. Y así, colgando cerca de la bañera, más o menos así, en el techo, había unos cables negros y uno de esos soportes de color latón donde se enrosca el foco. Tenía que estirar la mano y sostenerlo y girar la perilla negra para apagar la luz. Estaba con el agua hasta mis tobillos y alargué la mano para agarrar el enchufe, lo que habría sido un absoluto desastre, y apagarlo, y sonó el teléfono. Normalmente lo apagaría e iría a contestar el teléfono. Más bien aún recuerdo esto, más bien salí de la bañera y respondí, sonó unas 4 veces, y cuando respondí, nadie contestó. No hubo respuesta, ni pasó nada. No pensé en nada más hasta que regresé al baño, y ahí estaba la puerta, aquel foco colgando y parte de la tina. Y fue como si hubiera visto una silla eléctrica. De repente, por primera vez en mi vida, supe que Dios no estaba en el cielo, sino que Dios estaba justo aquí. Y de repente, por primera vez en mi vida, Dios llegó a ser muy real para mí, porque supe en ese momento que estaba involucrado en mi vida, porque no había nadie al teléfono. Dios fue quien llamó por teléfono. Quizá lo hizo por medio de alguien, pero no hace diferencia. Llamó por teléfono para salvar mi vida. Bueno, me gustaría decirle que eso resolvió el asunto entre Dios y yo y de su cercanía y amistad, pero eso no es verdad. Porque pasaron los años y aún sentía el mismo tipo de distanciamiento de Él, aunque en ese momento entendí que Dios no era un Dios lejano, sino un Dios involucrado en nuestra vida. Y así, en vez de estar lejos, sabía que de algún modo estaba involucrado, pero a pesar de eso, no podía sentir esa cercanía, esa confianza en Él, porque, mire, usted obtiene su concepto de Dios de su papá. Y así mi concepto era que me dejó muy pronto en la vida. Y el segundo concepto que tuve de un padre fue que era cruel, rudo, duro y difícil de tratar. Y no era muy elogioso de nada en la vida. Así que toda mi visión de Dios se distorsionó. No es algo que haya buscado. No pedí crecer en este tipo de situación. No pedí que mi padre muriera a mis 9 meses de edad. No pedí nada de eso. Solamente fue algo que me fue dado. Me fue concedido. Es algo con lo que debí lidiar cuando crecía. Cuando iba a la iglesia era condenación y juicio y la ira de Dios, y así crecí con estas cosas que me habían dado. Este Dios que entendí por primera vez en la vida era inicialmente lejano, distante. Y además, tomaba notas, llevaba un registro y su frase favorita era "no lo harás". Y si puede imaginarlo, con 13, 14, 15, 16 y así, trataba de ser santo, pero les aseguro que no funcionó. Y lo intenté y quería ser obediente a Dios, hacer lo que Él decía. Pero me esforzaba todo el tiempo por cumplir esta norma que para empezar no entendía del todo. Nadie me dijo debes hacer estas cosas, me decían era todas las cosas que no debía hacer. Menciono todo eso para decir que alguien me dio la visión equivocada de Dios. Yo no la pedí, no la hallé en la Biblia, solamente me la dieron. Y mire, cuando alguien le da una visión equivocada de algo, lo que hace es influir en su pensamiento. Y todo mi subconsciente me decía lo que Dios era, que era duro, difícil de complacer, y uno podría pasar su vida tratando de agradarle, y si lograba agradarle, iría al cielo, y ahora usted termina creyendo que podría morir, perderse e ir al infierno. Y escuche bien lo que le diré, Dios era un cruel tirano. Pienso en las personas que iban a esa clase de iglesias por años, años y años, y aún van. ¿Y sabe cómo viven? Viven con un sentimiento de culpa. Y si les pregunta, ¿qué hizo usted hoy que es absolutamente malo? La mayoría quizá no podrían decirle que hubiera hecho algo malo. ¿Y por qué se siente culpable? Pues porque sí. ¿Por qué? Le diré por qué. Porque se les dio una visión equivocada de Dios. Y por eso
Estoy tan agradecido con Dios en mi corazón, porque no solamente enderezó mi visión, sino que sigue enseñándome y elevándome en mi propia comprensión y relación con Él. Y mientras lo ha hecho estos años, me ha liberado y libertado de esa intangible, intocable, esa especie de culpa etérea allá afuera que no tiene fundamento en absoluto. El segundo aspecto que trataré es una causa de culpa con la que en ocasiones las personas luchan y es devastadora en sus vidas. Y es que el mensaje de la gracia no está en sus vidas, no les enseñan la gracia de Dios. Bien, la gracia de Dios, decimos que es su favor inmerecido hacia nosotros, es su gracia y bondad hacia nosotros, sin considerar nuestro valor o nuestro mérito, o de hecho a pesar de lo que merecemos, esa es la gracia de Dios. Si lo piensa de esta forma, la gracia de Dios y la culpa nunca jamás van de la mano. Y así muchas veces, el problema en las vidas de las personas es que no entienden la gracia, pero cantan diciendo, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, fui ciego mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Preciosos versos, y hay más versos en esa canción que en su himnario, y es maravillosa, y la cantamos, decimos que es sublime gracia. Lo sorprendente de esto es que Dios nos perdona a todos, a pesar de lo que somos y de que no lo merecemos. Pero en nuestro pensamiento muchas veces aún pensamos que debemos merecerlo. Y a veces al aconsejar o compartir con alguien nos dicen, pero sé que no lo merezco. Escuche, merecer no tiene nada que ver con la vida cristiana. La gracia no tiene que ver con lo que merecemos, no tiene que ver con nuestro mérito o nuestra valía, tiene que ver con quién es Dios. Y de eso se trata este versículo. Dice que el perdón de nuestros pecados no se logró por méritos, vino por las riquezas de su gracia. Escuche, hay muchos hombres que predican la salvación hoy, y si les pregunta, ¿predica la gracia de Dios? Sí. Pero vea lo que dicen, si quiere ser salvo, debe hacer esto, debe arrepentirse de sus pecados. Es decir, usted debe hacer algo antes de tener el favor de Dios. Y en ocasiones hay hombres que predican, y oigo esto todo el tiempo, lo escucho, el arrepentimiento como medio de salvación. Y Pablo lo dijo de esta manera, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El arrepentirme es lo que hago como resultado de lo que Dios hizo por mí en la cruz. Cuando recibo al Señor Jesús como mi Salvador personal, ¿qué debo hacer? Debo abordar esas cuestiones de mi vida que necesito resolver y alejarme de esto y alejarme de aquello y alejarme de lo otro, debido a lo que hay en mi corazón, no para tener algo en mi corazón. Y muchas veces el mensaje de la gracia está ausente. Por tanto, alguien dirá, si hay algún pecado en mi vida, soy culpable ante Dios, está disgustado. ¿Por qué nos llama hijos? Porque sabe que vamos a flaquear y caer, somos débiles y nos equivocamos. La salvación es lo que Dios me da como creyente, y el arrepentimiento en la vida del creyente es algo que éste hace porque no quiere nada en su vida que no deba estar ahí, debido a quien vive en su corazón, que es la persona de Jesucristo. El mensaje de la gracia está ausente en la vida de muchos. Recuerdo la primera vez cuando fui al seminario iba a esta iglesia, nunca lo olvidaré. Cada domingo el pastor predicaba mañana y noche, cómo ser salvo, cómo ser salvo, cómo ser salvo. Después de un mes, 2 meses de eso, le dije a Annie, mira, creo que no podría ser más salvo y no creo soportar mucho más esto, así que nos fuimos a otra iglesia. La gente me pregunta, ¿por qué no predica más sobre la salvación? Pues si escucha bien, siempre es parte del mensaje, siempre es parte del mensaje. Pero suponga que cada domingo dijera, debe dar su vida a Cristo, debe ser salvo, debe ser salvo, debe ser salvo, debe ser salvo. ¿Sabe por qué a veces eso ocurre en las iglesias? Porque los pastores, y odio decirlo, solo soy sincero, los pastores quieren que muchos se salven porque se ve bien en el registro que se bautizó a tanta gente. Y así predican la salvación, la salvación, la salvación. ¿Y qué pasa? Las personas se sientan y mueren de hambre y no crecen como discípulos porque no se les instruye en cómo vivir la salvación que Dios les ha dado. ¿Y qué pasa? Viven con sentimiento de culpa. Y de algún modo el mensaje de gracia es un mensaje ausente
en muchas de esas iglesias, y las personas crecen y se sienten culpables porque hicieron esto y aquello. Mire, en vez de entender que el perdón, la bondad, la gracia y favor de Dios hacia nosotros están ahí a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, significa que Dios ignora el pecado. No lo hace. Pero nuestra culpa recayó sobre Cristo en el Calvario de una vez por todas hace 2000 años y todos hemos sido declarados inocentes. Bien, una tercera razón por la que la gente lucha con la culpa es porque no saben qué hacer con el pecado. No saben qué hacer con él. ¿Qué hace usted con él? Simplemente debe confesarlo. Padre, sé que he pecado contra ti. Escuche, no confesar, suplicar, rogar y rogar, implorar, compadecerse, castigarse, sentirse culpable. Cuanto peor se sienta, será mejor. Debe castigarse. ¿Sabe cuál es el problema? Es muy difícil para todos nosotros humillarnos ante Dios y decir: Señor Jesús, tomaste toda mi culpa. Mi autocompasión no servirá. Confesarme cuando sea después de la primera vez es perder el tiempo. Cada vez que hable de arrepentirme será perder el tiempo después de una vez. Lo tomaste todo en el Calvario, pagaste la deuda de pecado en su totalidad, y mi confesión y mi arrepentimiento es para hacer que mi corazón vuelva a una relación correcta contigo, y para resolver este distanciamiento que siento de ti y así restaurar nuestra unidad. De eso se trata la confesión y el arrepentimiento en la vida del creyente. Y bien, ¿cómo se salva una persona? Se salva al poner su confianza en la obra de Cristo en el Calvario y recibirlo como su Salvador personal. Y arrepentirse es algo que hace después de recibir a Cristo como Salvador. Ahora, como creyente, claro que se convence de pecado y quiere alejarse, arrepentirse y alejarse de esas cosas que no agradan a Dios debido a lo que hizo en nuestro corazón. Y pensando en cómo las personas son acosadas por el diablo sin saber qué hacer con el pecado, Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, liberarnos de los sentimientos de culpa y liberarnos de estos sentimientos de alejamiento de Él. Mire, cuando uno es salvo por la gracia de Dios, nada puede separarlo de Él, pero si no lo cree, vivirá de esta forma sintiendo que está separado de Él y va a estar cubierto de culpa. No saben qué hacer con el pecado. Así que simplemente no lo pueden creer. Me está diciendo que si le pido a Dios que me perdone, si le cuento a Dios mi pecado, ¿me perdona? Por supuesto, no lo merezco. Correcto. ¿Cómo puedo hacerlo? La cruz. Es la única forma. Y mire, Él no pretende que vivamos ofuscados, envueltos en la culpa. No hay gozo en eso. Una cuarta razón es que la gente no suelta su pasado. No puede. Aunque le pidan al Señor Jesucristo que perdone su pecado o como sea que le pidan, lo que pasa es esto. Simplemente no pueden soltarlo. Aunque le piden a Dios que los perdone y acuden a la Biblia, dirán: sí, esto es lo que dije, lo que le pedí al Señor que hiciera, y esto es lo que Él dice y yo sé que lo ha hecho porque dijo que lo haría. Y de algún modo es como melaza en su espalda, aún sigue ahí pegada. Acompáñame a Isaías 43. Isaías 43, y quisiera que vea este versículo. Versículo 25. Dice: Yo soy Él, vea esto, es Dios quien habla. Yo soy el que borró tus rebeliones, tus pecados. ¿Cuál es la siguiente frase? Por amor. ¿El amor de quién? Su amor. No el nuestro. Dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. Él dice en otro pasaje, dice que están alejados de nosotros como está el oriente del occidente. Escuche, si Dios dice: no voy a recordarlos, entonces ¿qué hago reviviéndolos? Le diré por qué. Satanás usa nuestro pasado para acosarnos. Es una de sus herramientas preferidas para acosarnos. Escuche, no solo lo acosará, sino que hará esto. Si puede sacar suficientes cosas de su pasado distante, de las que se avergüenza o se siente culpable o lo que sea, o fracasos en su vida, si puede poner eso en marcha, esto es lo que le dirá, en especial si es una persona talentosa: Dios no puede usarte. Dios no te usará. Mira lo que hiciste. Tu pasado aún está ahí, Dios aún lo recuerda. No es cierto. ¿Y por qué lo recuerda? Porque es la herramienta preferida de Satanás para acosar, desanimar, deprimir y causar desilusión. Mire,
si ha vivido año tras año, suponga que es algo que hizo siendo adolescente o cuando tenía 20 años y ahora tiene 70 u 80. Y esa cosa está por allá, en algún lugar. Es algo grande y sucio del pasado. Mire, para eso es la sangre del Señor, para eliminar toda esa suciedad de su vida pasada, esos baches ahí, esas incidencias, pecados, esas cosas del ayer que le provocaron un trauma. Pero sigue cargando esa culpa. Escuché, cuando vino a Jesucristo y dijo, Padre, sé que he pecado contra ti y te pido que me perdones en virtud de la cruz, te agradezco por ello. Y aunque no le agradecería, quizá le decía, Señor, te pido que me perdones por lo que he hecho. ¿Cuántas veces debe pedirle a un Padre Celestial amoroso que lo perdone por algo que ya resolvió en el Calvario? ¿Una vez? Una vez. Así que vivimos con este sentimiento, un falso sentimiento de culpa, que no desligamos del pasado. Y pienso en los jóvenes que se meten en problemas de diferentes formas. De algún modo, me dirá usted, ¿dice que el pecado no tiene consecuencias? No he dicho eso. Sí tiene consecuencias, pero escuche, quiero que note esto. Por su naturaleza, el pecado tiene consecuencias, y no son de Dios. Tenemos que separar esto. Mire, la consecuencia del pecado, por ejemplo, si me atravieso un auto y me golpea y me rompo la pierna, no es Dios quien me rompe la pierna, es una consecuencia de no ver por dónde voy. Si usted o yo pecamos contra Dios, hay pecados que tienen ciertas consecuencias porque así es la vida. Así que no importa qué le pase a una persona, si es salva por la gracia de Dios, mire, está viviendo al amparo de la misericordia del Dios Todopoderoso. Y escuche, Dios, quien conoce las consecuencias del pecado, es quien siempre nos advierte y nos dice no peques contra mí. ¿Sabe por qué? No porque diga te juzgaré si lo haces, sino porque conoce las consecuencias del pecado. Y lo que debemos comprender es que no importa lo que ha pasado en la vida de esas personas, Dios lo ha perdonado y debe olvidarlo, alejarlo. Dios lo soltó y dice, no lo recuerdo. Está tan lejos como el este del oeste, por eso podemos estar ante el Dios Santo, el cual dice que nos ha hecho a usted y a mí justos. ¿Sabe por qué? Porque Él ya ha lavado el pasado. Vivimos en este momento, en este día, y somos limpios y puros delante de Dios. Otra razón por la que luchamos con la culpa es porque, de algún modo, sentimos no entender el llamado. Muchas personas tienen esta impresión. Creo que Dios me llamó hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, a hacer algo para Él. Bueno, ¿a qué lo llamó? No estoy seguro. Escucha atentamente. Dios nunca lo llamará a hacer algo para Él en general. Quiero que me sirvas. Dios lo llamará a hacer algo específico. Vea lo que pasa. Digamos que hacemos una invitación, en especial en conferencias misioneras y demás, y usted está ahí y el Espíritu de Dios lo persuade de su deseo de rendirse a Él. Y Dios quiere que venga por este pasillo y le dice, quiero que me entregues todo tu ser, que vayas a donde te diga y hagas lo que te pida. Oh Dios, no estoy seguro de eso. Y no obedece. Y vive con esta culpa. Dios me llamó a las misiones y no fui. Dios no lo llamó a las misiones en esa ocasión. Lo llamó al altar a hacer un compromiso con Él, un compromiso público de hacer todo lo que Dios le pidiera. Y quizá le haya ordenado que vuelva a su negocio y sea un testigo piadoso. No faltó al llamado de Dios. Quizá desobedeció cuando Él le dijo, camina por este pasillo y quiero que hagas esto. Que te comprometas conmigo a lo que te llamé a hacer. Bueno, solo dígale, Dios, tú me desafiaste a comprometerme y no lo hice. Sé que fue un pecado absoluto contra ti no hacerlo. Esa fue rebelión de mi parte. Y te pido tu perdón y agradezco tu perdón, Señor. Aquí estoy. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Digamos que sí lo llamó a alguna tarea específica y no la hizo. Se acabó la vida, dice usted. Nunca podré ser lo que Dios quiere que sea. Si Dios lo llamó a predicar el Evangelio, o ser misionero, o algo así, cuando tenía 20 años y ahora tiene 45, o una edad cercana, y dice, ¿cómo podré volver atrás y hacer lo que Dios me pidió? No puede. No puede volver y hacer lo que le pidió, pero ¿sabe qué puede hacer?
Puede confesar el hecho de que ha pecado contra Él al ser rebelde y hacer lo que quiso y pedirle que perdone su pecado. Y agradecerle por ello y decir: Señor, te entrego ahora mi vida entera, sé que puedes recoger los pedazos, recoger lo que está roto y tomarme en este punto de mi vida y ponerme en el centro de tu voluntad en este punto de mi vida y en este instante, y me comprometo a hacer lo que tú digas a donde digas. ¿Cree que Dios dirá: muy tarde, lo siento? Su jefe diría eso, pero Dios jamás lo diría. ¿Sabe lo que Dios dirá? Sabía que tarde o temprano volverías. Lamento que hayas pasado por este sufrimiento, angustia y dolor por desobedecerme, pero te perdono. Te haré restaurar. Te pondré en la senda correcta. Te mostraré lo que puedo hacer con algo que está roto y estropeado. Dios se deleita en arreglar cosas, arreglar personas, restaurarlas, darles un nuevo comienzo para empezar de nuevo. No me importa quién sea, qué haya hecho, dónde haya estado, no puede nombrar nada que supere la gracia de Dios, no puede hacerlo. Mire, todos arruinamos algo en algún punto. ¿Alguien no lo ha hecho? ¿Alguien nunca ha pecado? ¿Alguien no ha hecho algo que desearía no haber hecho? ¿Sabe qué? No existirá jamás una persona que no desearía no haber hecho algo, que no quiera volver y cambiar algo. Gracias a Dios, y escuche, no tenemos que volver, solo hay que subir y verlo cambiar nuestra vida. Amén. Esa es la gracia de Dios.